Euroconexión. La nueva Comisión Europea, surgida del proceso de renovación institucional tras las últimas elecciones europeas y presidida por la alemana Ursula von der Leyen, se enfrentará durante los próximos años a grandes desafíos que vamos a analizar a continuación. Está con nosotros Lucas González Ojeda, que es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Lucas, bienvenido de nuevo a los micrófonos de Euroconexión. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien, en primer lugar, en este arranque del año y después de todos los procesos electorales que se llevaron a cabo durante el pasado 2019, quería preguntar cómo ha quedado la nueva Comisión Europea tras esos procesos y cómo ha sido precisamente esa renovación institucional. Bueno, pues como cualquier gobierno que cambia a raíz de unas elecciones, pues también pasa en el gobierno europeo, ¿no? Y la Comisión Europea no deja de ser el gobierno europeo. Entonces, a raíz de esas elecciones que se produjeron en mayo del 2019, se produce un proceso que ha sido relativamente largo porque cada uno de los comisarios que se proponen por parte de la presidenta electa, que es votada también primero por el Parlamento y aprobada por el Parlamento Europeo, por mayoría absoluta, a raíz de eso la presidenta electa va seleccionando los distintos comisarios. Esos comisarios son como los ministros, y esos ministros tienen que pasar un proceso de examen frente al Parlamento Europeo, y bueno, pues ese proceso se demoró un poco porque hubo 3 comisarios que fueron rechazados por el Parlamento y hubo que reponer otros 3 nuevos comisarios, y finalmente todo el equipo fue votado en pleno a finales de noviembre, con lo cual se puso en marcha a partir del 1 de diciembre. Todo eso es producto, digamos, de un acuerdo político que existió entre el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista Europeo, es decir, los socialistas y los demócratas, y el grupo de los liberales, lo que llamamos nosotros en el Parlamento Europeo Renew Europe. Es decir, esas 3 fuerzas políticas se pusieron de acuerdo para tener un gobierno nuevo, con la presidenta von der Leyen a la cabeza, pues ya digo, de los 27 ya comisarios, sabiendo que el Reino Unido no va a estar dentro de ese gobierno europeo. Y una vez que la Comisión ya se ha puesto en marcha, ¿cuáles serían los retos fundamentales para estos próximos años? Bueno, la presidenta von der Leyen en julio presentó ya sus 6 prioridades políticas. Por destacar, las principales son, en primer lugar, la lucha contra el cambio climático. Esa es la primera de las prioridades. A raíz de esa primera prioridad ya se puso en marcha en diciembre y se aprobó por parte del Colegio de Comisarios, es decir, por parte de lo que sería el Consejo de Ministros, lo que llamamos el Pacto Verde Europeo. Ese Pacto Verde Europeo incluye más de 50 acciones, medidas, propuestas legislativas que se van a ir desarrollando a lo largo de esta primera parte de la legislatura. En primer lugar, y fundamental, se va a poner en marcha una ley europea climática que tiene que ser presentada antes de marzo. Pero también hemos presentado, por ejemplo, 2 patas muy importantes de este Pacto Verde, de esta prioridad de la lucha contra el cambio climático, que es lo que llamamos el Fondo de Transición Justa. Ese Fondo de Transición Justa lo que hace es poner dinero encima de la mesa para que regiones de Europa que todavía dependen de combustibles fósiles o del carbón, más específicamente, tengan dinero para hacer esa transición hacia una economía verde, esas industrias. Y también lo que llamamos el plan de inversiones del Pacto Verde, que lo que son es, en total, casi 1 billón de euros a lo largo de los próximos 10 años para inversiones que tengan que ver con industrias que sean sostenibles y que apoyen esa lucha contra el cambio climático, que ya digo es la primera prioridad. La segunda de las prioridades está relacionada con el mercado digital, con la digitalización, con cómo vamos a afrontar la transformación digital de nuestra economía. Ya en los primeros 100 días se tiene que presentar por parte de la Comisión una propuesta de regulación de las cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial, entre otras muchas cosas. Y hay una tercera prioridad muy importante también, que es la que llamamos la economía al servicio de las personas, ¿no? Que es tratar de transformar. Venimos de una crisis muy importante desde el punto de vista económico. Ya hemos salido de esa crisis desde el punto de vista macro, es decir, en términos de cifras globales, de crecimiento económico, de déficit, de deuda. Hemos salido de esa crisis, pero tenemos que llevar esa transformación en la economía también, lógicamente, a las personas. Y por eso queremos hacer mucha incidencia durante esta legislatura en los aspectos sociales. Y hemos sacado esta misma semana un paquete social en el cual, por ejemplo, entre otras muchas cosas, pues estamos consultando ya
sobre la posibilidad de tener un salario mínimo a nivel europeo. Por detenernos en un par de cuestiones. En cuanto a el Pacto Verde Europeo y después de la reciente celebración precisamente en España, en Madrid, de la Cumbre del Clima, ¿cómo va a afectar a España todo este paquete de ayudas, todo este paquete de medidas que se van a poner en marcha? En concreto, en España, ¿en qué se vería reflejado? Bueno, en primer lugar hay que decir una cosa. España, por su posición geográfica, es un país que está especialmente vinculado a los efectos que tiene el cambio climático. Con lo cual, todas las medidas que tomemos a nivel europeo, Europa tiene un nivel de emisiones del 9% respecto del total de emisiones del mundo. Con lo cual, Europa puede hacer una parte para luchar contra el cambio climático, pero no podemos hacer nada si no lo hacemos a nivel global, ¿vale? Entonces, evidentemente nosotros nos lo tomamos de manera muy decidida como una de nuestras prioridades, como nuestra prioridad principal, porque creemos que es importante, pero hay que decir que esto lógicamente no sirve de gran cosa si no nos vemos acompañados por otras áreas del mundo que también son muy importantes en términos de emisiones. Pero, ¿en qué va a afectar a España y en qué va a afectar a las regiones? Esto es, como dijo la presidenta von der Leyen, la lucha contra el cambio climático tiene que ser nuestra agenda de crecimiento económico. Es decir, no vale con decir yo voy a tomar medidas, como hemos tomado, por ejemplo, para prohibir los plásticos de un solo uso, o para reducir el 37% las emisiones que van a tener a partir de 2030 los coches y las furgonetas. Todo eso está muy bien. Pero esto tiene que ser una agenda de transformación económica. Y para que eso se produzca, como decía antes, hay que poner mucho dinero encima de la mesa. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay que poner alrededor de 1 billón de euros, que es mucho dinero, como todos podemos saber, para hacer inversiones que permitan que esa economía que todavía es dependiente, esas industrias que todavía son dependientes de los combustibles fósiles, sean capaces de transformarse en industrias verdes, en industrias que no contaminen. Y eso, como decía antes, es muy importante, por ejemplo, en regiones, en el caso de España, por ejemplo, en Asturias o en León, es muy importante que se produzca esa transformación. Y para que se produzca esa transformación, como digo, hay que poner dinero y nosotros, el 25% del presupuesto europeo se va a dedicar a temas relacionados con la lucha contra el cambio climático. Entonces, va a ser una transformación económica muy importante para todos. Y al mismo tiempo, como es lógico, y precisamente como decía antes, España está especialmente expuesto al cambio climático, pues España va a ser uno de los países más beneficiados por todas las medidas que tomemos en relación con la lucha contra el cambio climático. En cuanto a ese paquete de medidas sociales al que aludíamos antes, el asunto de implantar un salario mínimo europeo, ¿en qué medida sería posible, habida cuenta de las diferencias que existen de salarios en los distintos países y de también las situaciones? Por ejemplo, en España ahora estamos también viviendo el tema de la subida del salario mínimo, se sigue debatiendo. ¿En qué medida sería posible armonizar esa cuestión? Bueno, lo que se pretende no es armonizar el importe del salario mínimo. Nosotros somos perfectamente conscientes que el salario mínimo no puede depender exclusivamente de una decisión administrativa. La gente no puede decir, bueno, vamos a establecer un salario mínimo de 3.000 euros. No, no se trata de eso. Se trata de observar las particularidades de cada país. Se trata de observar también la productividad que existe en cada uno de los países, porque no es lo mismo España que Rumanía que Finlandia en términos de productividad y, por tanto, en términos del salario que sería razonable desde el punto de vista del establecimiento de un salario mínimo. Por tanto, en el momento en el que estamos ahora es en el de consultar a los interlocutores sociales y empresariales acerca de esta cuestión. ¿Cómo vamos a crear una metodología para, en su caso, establecer un salario mínimo a nivel europeo? Pero a nivel europeo no significa, insisto, tener un importe igual en todos los países, sino que es establecer un importe mínimo en cada uno de los países en función de las particularidades, de las tradiciones, de la economía de cada uno de los países. Con lo cual, es un aspecto que a nosotros nos parece que tiene sus complicaciones, como es evidente, y por eso hemos abierto una consulta en la que todo el mundo puede participar, pero sin duda alguna nos parece que es razonable establecer un salario mínimo en todos los países de la Unión Europea. Pero insisto, adaptado a cada una de las necesidades de cada país. Eso puede suponer
que a lo mejor países que ya tienen un salario mínimo pues no tengan que modificarlo, otros sí, otros tengan que incluirlo porque no lo tienen ahora. En fin, eso depende de cada país y habrá que ver las particularidades de cada uno de los países. Estamos en un estadio todavía inicial. Uno de los desafíos más inmediatos será gestionar la nueva relación con el Reino Unido tras la inminente entrada en vigor del Brexit. De hecho, hace poco la presidenta estuvo reunida con el primer ministro británico. Bien, ¿qué se espera de cómo se puede gestionar esta nueva relación con el Reino Unido? Bueno, efectivamente hemos conseguido el primer paso, que es algo que obviamente nosotros no queríamos, que era la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Eso se está produciendo en estos momentos, con el aval del Parlamento británico y en su momento con el aval del Parlamento Europeo, que también es necesario. Y una vez que ya se produce esa salida del Reino Unido, tenemos por delante un periodo de transición que está establecido en el acuerdo al que hemos llegado con el Reino Unido y que termina el 31 de diciembre del 2020. Durante ese periodo de transición, las cosas desde el punto de vista práctico para los ciudadanos, para las empresas, siguen razonablemente igual, no varía en gran medida, sino que todo va a seguir a los efectos, insisto, de las empresas y los ciudadanos. Otra cuestión es que el Reino Unido, al salir de la Unión Europea, ya no está en las instituciones europeas, ya no toma decisiones sobre el futuro de Europa, etcétera, etcétera. Pero eso es aparte, eso no le afecta directamente al ciudadano. Pero, insisto, cuando termine ese 31 de diciembre del 2020, es cuando empezaría a funcionar la nueva relación que nosotros, la Unión Europea, tiene con el Reino Unido. Por tanto, ¿eso qué significa? Significa que tenemos 11 meses por delante solo para llegar a un acuerdo con el Reino Unido acerca de cómo nos vamos a relacionar en el futuro. Ya ha dicho la presidenta von der Leyen que es muy difícil llegar a un acuerdo con el Reino Unido durante solo 11 meses. El comisario de Comercio, Phil Hogan, dijo también que era muy complicado llegar en 11 meses a un acuerdo. Pensemos, por ejemplo, que acuerdos comerciales como el de Mercosur han tardado 20 años en negociarse. Acuerdos como el de Japón o como el de Canadá tardan años en negociarse. Entonces, nosotros entendemos que para tener un acuerdo razonable con el Reino Unido en base a nuestra relación futura, pues necesitamos algo más que 11 meses. Es verdad que el propio acuerdo recoge que si antes del 1 de julio del 2020 entendemos que no llegamos a tiempo, al 31 de diciembre del 2020, ambas partes pueden acordar una prórroga de ese periodo de transición hasta finales del 2021 o hasta finales del 2022. Ya veremos qué es lo que pasa. Pero bueno, nosotros, insisto, entendemos que no es posible llegar a un acuerdo en tan corto periodo de tiempo. ¿Cómo va a ser nuestra relación con el Reino Unido? En primer lugar, nosotros queremos que sea lo más cercana posible. Es evidente que el Reino Unido ha sido un país importante dentro de la Unión Europea, ahora sale de la Unión Europea, y nosotros querríamos que desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de los ciudadanos la relación fuera lo más cercana posible. ¿Qué es lo más cercano posible sin estar en la Unión Europea? Pues que fuera un país como, por ejemplo, Noruega, que tiene unos lazos muy significativos con la Unión Europea, que aporta al presupuesto europeo, que se beneficia de determinados programas de la Unión Europea, que tiene también vínculos en términos de movimiento de capitales y de personas y de acceso al mercado único, pero el Reino Unido ha dicho que no quiere eso. Lo que ha dicho el Reino Unido es que quiere una relación con la Unión Europea al estilo como la que tenemos ahora con Canadá o con Japón, que es un acuerdo comercial muy amplio, incluso un acuerdo de partenariado que abarque muchos campos, pero que en ningún caso suponga, digamos, límites y menoscabos a su política comercial o a su política de gestión migratoria. En ese caso, como digo, no hay libertad de movimiento de personas entre el Reino Unido y la Unión Europea y tampoco habría libertad de movimiento de mercancías porque son dos cosas que están, y de servicios porque están asociadas, esas 4 libertades, ¿no? Entonces, en base a eso, pues lógicamente se empezará a negociar el acuerdo que tenemos que tener con el Reino Unido, pero insisto, es algo que iremos viendo a lo largo de los próximos meses. Y ya para concluir, vamos a hablar de un tema relacionado con la política exterior, en concreto la situación delicada que se ha generado en Irán, ¿no? En medio de su enfrentamiento con Estados Unidos, con el pacto nuclear, una situación complicada a pesar de los esfuerzos europeos por recomponer este pacto. ¿En qué medida la Unión Europea puede contribuir a generar calma en esta situación? Bueno, esa es una de las, digamos, de las misiones que tiene la Unión Europea de cara a su política exterior. Es decir, todos sabemos que la Unión Europea no tiene una política exterior común, mejor dicho, no tiene una política exterior única, tiene una política exterior común. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una coordinación de esfuerzos en materia de política exterior, pero no tenemos una voz única, porque la política exterior la tienen también
los Estados miembros. Es decir, Francia tiene una posición, Alemania tiene una posición, España puede tener una posición, y la Unión Europea lo que trata es de coordinar y de tener una posición común en muchos temas. Pero desde luego la Unión Europea tiene un papel fundamental en tratar de desescalar las tensiones que se pueden producir entre Irán y Estados Unidos. Nosotros lo hemos dicho, que llamábamos a todas las partes a tratar de bajar la tensión en este aspecto. Los esfuerzos que está haciendo, lógicamente, el alto representante para la Unión Europea, para la política exterior de la Unión Europea, el español Borrell, son importantísimos, son incansables para tratar de moderar esta situación, y que además, bueno, tenemos un acuerdo con Irán en el ámbito nuclear que nos parece fundamental preservar, con lo cual es muy importante la labor de la Unión Europea para tratar de bajar tensiones y de hacer una labor que sea importante desde el punto de vista de la política exterior y de la política de preservar la paz en todos los terrenos, ¿no? Bien, pues hasta aquí esta entrevista con Lucas González Ojeda, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Muchas gracias por atendernos. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia.